saben, lo decía Fabián Doman hace un ratito, 131 votos a favor, 117 en contra, 6 abstenciones, tiene media sanción la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o alguno de los temas que vamos a hablar con el jefe de gabinete de la Nación, que es Santiago Cafiero. Santiago, soy Luis Novarecio, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. Bien. ¿Primera reacción con esta media sanción? Bueno, que en el lugar donde se deben dar los debates democráticos se avance en ampliación de derechos, nos parece que siempre algo positivo. Así que cuando se amplían derechos, las democracias se fortalecen. Y acá lo que se está debatiendo no es una nueva obligatoriedad, sino un nuevo derecho, que aquellas mujeres que decidan voluntariamente a interrumpir su embarazo lo hagan de forma digna, lo hagan de forma cuidada. Así que en definitiva para nosotros es un día muy importante. En lo personal, asumo por lo que te escucho tu posición, pero digo, en lo personal, nunca te pregunté, ¿estás a favor de la legalización? Sí, ya lo hemos manifestado muchas veces. ¿Se sabe si en el Senado, digo, si de acuerdo a la información que tienen del bloque del Frente de Todos, habrá número o puede pasar lo mismo que la otra vez cuando se trató? No, mirá, tenemos mucha expectativa, naturalmente, pero también somos respetuosos del debate y los tiempos que se tienen que dar ahí, y somos respetuosos siempre de todas las posiciones. Sabemos que estos debates hay que llevarlos con mucho respeto de las opiniones, de las creencias, pero nosotros lo que queremos es avanzar en más derechos para los argentinos y argentinas. ¿Va a haber algún...? Un poco el desafío, si vos me decís, en criollo cómo viene el poroteo, y eso la verdad que no... No lo sabés. No, y que no me parece que ese poroteo, esa cuestión aritmética tenga que eclipsar un debate que es un debate social. ¿El Ejecutivo va a conversar con gobernadores para instar a que puedan acompañar el proyecto? No, mira, ¿sabés lo que pasa? Que solamente de este Senado, un tercio es el que se ha renovado. Los otros 2 tercios del Senado ya tuvo posiciones, porque ya les tocó votar en el 2018, digamos. Claro. Con lo cual hubo poco recambio, digamos, solamente un tercio. Y después hay posiciones que son que ya se han anticipado, entonces no, realmente ahí la tarea es una tarea muy de conciencia y no tiene que ver con un llamado del Ejecutivo, con un golpe de teléfono, eso no. Ya hay un debate que ya viene hace muchos años en Argentina, que ya se exhibió en el 2018, las posturas ya se exhibieron en el 2018, y bueno, parte de eso es lo que se busca reafirmar, y en algunos casos con algunas sorpresas, en diputados de algunos que reflexionaron quizás, o que dijeron eso, que habían reflexionado y que habían cambiado el voto. Total. Estamos hablando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. ¿El gobierno nacional prevé pedirle juicio político a los ministros de la Corte? No, mira, no, para nada. Nosotros no estamos pensando en ese tipo de cuestiones. No tenemos ningún pedido presentado, no tenemos tampoco ningún requerimiento de esas características, con lo cual no, para nada. Lo pregunto porque digo, la carta de la vicepresidenta de la Nación, ¿qué te pasó? ¿Te enteraste por los medios que iba a publicarse esa carta? Sí, la vi publicada en sus redes, pero sí, también, a ver, la carta, me parece que hay que ponerla más en contexto, y yo creo que no tenemos que caer como tampoco en la otra carta de Cristina, que solamente se analizaba de a fragmentos. Son cartas de una profundidad política que lo que buscan es promover el debate público y lo logra, básicamente, ¿no? Porque se logra esa discusión. Me parece que ahí lo que no hay que hacer es, a partir de un recorte de una frase o de un párrafo, hacer todo un análisis sin ver todo el contexto. Lo que hace la carta es parte del debate que nosotros tenemos como sociedad, y sobre todo que tenemos nosotros como Frente de Todos desde siempre. El debate sobre el rol de la justicia, ¿no? Cómo hacer para que la justicia sea más independiente, cómo hacer para que la justicia no persiga los vaivenes de los humores políticos o de los humores
los grandes conglomerados empresarios o de fortaleza empresaria, que eso hace que naturalmente la justicia se vea desdibujada y pierda prestigio, y un poder que no se elige por el voto popular, porque la justicia no se elige por el voto popular, no, claro. Los otros dos poderes sí, pero un poder que no se elige por el voto popular, de lo único que vive su legitimidad es de su prestigio. Y cuando se ven acciones que van en contra de ese prestigio, porque claramente buscan intencionalidades o persiguen intencionalidades políticas o de humores sociales, claramente lo que sucede es que empiezan a perder ese prestigio y se empieza a creer cada vez menos en la justicia. Pero esto no hay que caer tampoco en la discusión de la justicia contra grandes empresarios o contra grandes figuras o contra políticos, sino la justicia también de a pie, digamos, de los tribunales ordinarios, de los que tienen que acceder a un servicio de justicia y lo ven cada vez más alejado y ven que los temas no se resuelven, que hay muchísimas demoras, que hay cosas que parecen a priori sencillas y se terminan ensuciando. Claro. Todo el sistema de justicia ha sido puesto en tela de juicio desde el frente de todos desde el primer día. Bueno, hay varias cosas que has dicho que me gustaría repasar. Sí, claro. La primera, ¿esta corte perdió prestigio? Mirá, yo creo que esta corte tiene a mi juicio, esta corte en algunas circunstancias pierde prestigio porque termina, no es claro cuándo tiene que actuar y cuándo no tiene que actuar. No está claro el procedimiento de los temas que la Corte debe tomar como última instancia, digamos, no está claro cuándo tiene que actuar, cuándo no tiene que actuar. A veces es muy arbitrario eso, y eso repercute en su prestigio. Eso es lo que creo yo. Haberse tomado todo el tiempo como una cuestión de gravedad institucional que debía tener la Corte una expresión sobre eso por el traslado, ni siquiera la remoción de nadie, el traslado de 3 jueces y todo el tiempo que se demoró y tantos otros temas que no tienen tratamiento. Y bueno, ahí ves alguna actitud corporativa, ves alguna actitud que va en contra de robustecer el prestigio de la Corte. Eso creo que es así. Son criterios, ¿no? O sea, vos crees esto, la Corte cree lo otro, este es el juego de la República, ¿no es cierto? A mí lo que me preocupa es que la Carta no dice esto. La Carta dice que la Corte cometió delitos. La doctora Cristina Fernández dice que el lawfare y la protección de delitos del macrismo fue amparada por la Corte, que los nombramientos son irregulares, que acá la verdad que si hubiese un fiscal que funcionase como tal, debería citarla a declarar, porque un funcionario que cree que alguien cometió un delito y no denuncia, comete prevaricato. Concretamente, ¿vos crees que la Corte cometió irregularidades penales, como dice la doctora Cristina Fernández en la Carta? Mira, la vicepresidenta lo que hace es un planteo político, te insisto con esto, Luis. Yo no creo que esté formulando una denuncia como vos lo estás diciendo. ¿Pero qué dice eso? La Carta dice concretamente, dice amparó, favoreció, y por ejemplo con el tema del endeudamiento dice que encubrió el endeudamiento. Encubrir es un delito. Claro, habla de la Carta hace una denuncia de tono político, no de tono jurídico, sino de tono político, donde habla de la República y de la calidad de la República. Y entonces hace una enunciación sobre cuál fue el tratamiento o cuál fue el compromiso del Poder Legislativo en este tiempo, cuál fue el compromiso del Poder Ejecutivo en este tiempo, y cuál fue la actitud o las acciones del Poder Judicial. Hace una descripción de los 3 poderes a un año de haber llegado al gobierno, ¿no? Porque en definitiva también lo que se busca en esa carta es hacer esa suerte de evaluación anual. Y ahí es donde hace una descripción con un tono de discusión política, no con un tono de denuncia judicial. Eso es lo que te quiero marcar. Lo que sucede ahí es que claramente también es parte de lo que desde el frente de todos venimos sosteniendo. Por eso, a ver, si la justicia funcionara adecuadamente, entonces nosotros no hubiéramos tenido que presentar la reforma judicial. Entonces, si la reforma,
si no hubiera existido abuso de parte del Poder Judicial y uso indebido de los servicios de inteligencia a la hora de promover causas, entonces nosotros no hubiéramos reformado el artículo 4 de la Ley de Inteligencia en diciembre del año pasado, apenas asumimos, para desvincular al Poder Judicial de las tareas de inteligencia, cuando decidimos la intervención de la AFI. Es decir, todo se inscribe, lo que pasa también ahí es, bueno, ¿qué hace el Ejecutivo sobre esto? Bueno, el Ejecutivo tiene esta opinión de que la justicia no funciona adecuadamente, entonces necesita revisarse, necesita generar mecanismos para perfeccionar su funcionamiento y necesita generar mecanismos para ser cada vez más independiente de los poderes fácticos de la Argentina. Última para salir de este tema y hablar de otros. No voy a apuntar porque es aburrido y menos frente a un politólogo como vos. La elección de los jueces no se hace de manera popular porque lo que se intenta es que tenga consenso político, por eso se piden las 2/3 partes del Senado, y que no se someta a los jueces a la clásica pelea electoral que pasa con el resto de los funcionarios. Dicho esto, frente al cuestionamiento que vos hacías, ¿el Ejecutivo piensa proponer que los jueces sean elegidos popularmente? No. También ahí lo que el Ejecutivo propuso es justamente que haya mayor transparencia en el funcionamiento de la selección de ternas que hace el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Eso está en nuestro proyecto de reforma que tuvo media sanción en el Senado y ahora espera el tratamiento en la Cámara de Diputados. ¿Qué implica esto? Que los puntajes que se dan sean puntajes, se inviertan los puntajes. Vos tenés dos grandes ejes de puntajes cuando concursás, básicamente, ¿no? Uno es la entrevista, que ahí es donde suele ser quizás más, o puede ser un poco más arbitrario, y otro es el puntaje de las notas, digamos, del examen. Bueno, acá lo que se busca es tratar de invertir eso. El macrismo abusó de esto, y la idea es justamente darlo vuelta, y que en el proyecto del Ejecutivo lo que se busca es que el puntaje mayor sea un puntaje de la prueba, digamos, ¿no? Bueno, después pasa que para elegir entre la terna, el Ejecutivo acaba de elegir a alguien que no fue el que más puntaje tuvo para la Cámara Nacional Electoral, ¿no? Pero siempre los que llegan a la terna ya los 3 tienen calificaciones suficientes. Después lo que ocurre es, bueno, hay una selección de esos 3 que llegan con las máximas calificaciones. También tantas veces ha habido muchos que llegan puntuados primeros por, insisto, por el examen o por la entrevista, y efectivamente después se toma una decisión distinta, pero tengamos en cuenta siempre eso, si no, no habría terna, si no directamente seleccionaría el Consejo de la Magistratura. ¿Cuándo es la fecha, ya hablando técnicamente, el presidente hizo un anuncio, pero cuándo es la fecha prevista para la primera vacuna contra el COVID en la República Argentina? Bueno, necesitamos la entrega, ¿no?, para eso, pero, a ver, los contratos que hemos avanzado, que se han firmado, tienen fechas de entrega. Lo que necesitamos lo que no queremos nosotros es generar una expectativa como si fuera una expectativa de calendario tan precisa, porque lo que está viviendo el mundo es tan atípico y tan excepcional, Luis, que hace muy difícil ese tipo de planificaciones. Esa es la realidad. Sucede acá, sucede en los países quizás mucho más organizados que los nuestros, que están pasando por la misma situación. Pero digo, ¿ya está firmado el acuerdo con Rusia? Sí, claro. ¿Y qué fecha de entrega está prevista en ese acuerdo? Tiene una fecha de entrega, por eso te insisto, disculpame, pero no te quiero decir precisa de calendario, pero sí hay fechas de entrega para diciembre, para enero y para febrero. Carlos Burgueño quiere hacerte una pregunta. Estamos hablando con Juan... y dale que te digo Juan Pablo... Bueno, es tu viejo, así que... pero no hay modo, no hay Cristo. A Santiago Cafiero. Sí, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, Cafiero. 2 cuestiones económicas de cierre de año. Primero, ¿de qué se trata y qué implica la ley de góndolas, si se va a reglamentar y aplicar? Y la segunda, ¿es verdad que el presidente pidió que haya más de 3 cortes de carne en el acuerdo de la carne? Sí, eso es verdad, por su experiencia de haberlo hecho en su momento.
para, bueno, eso lo que se ha logrado hasta ahora son estos 3 cortes de carne. El ministro Culfas, a partir de la instrucción del presidente, va a continuar con negociaciones. Como bien sabes, son negociaciones voluntarias, digamos, pero bueno, son negociaciones con el sector. El sector frigorífico es un sector que está creciendo mucho, que está exportando, y por eso nosotros estamos insistiéndoles, y ahí el ministro Culfas está avanzando en ver cómo puede hacer para ampliar esa cantidad de oferta de cortes con precios más accesibles, más populares, de alguna manera. Todavía no, digamos, eso es parte de la negociación. Lo que se ha logrado hasta acá son 3 cortes bien populares, bien masivos, ¿no? Asado y vacío y matambre, así que estamos contentos con eso, pero el presidente instruyó al ministro para que trate de avanzar en ampliar esa cantidad de cortes. ¿Y la ley de góndolas? Y la ley de góndolas, mirá, ya está terminada. Hoy vamos a terminar la reglamentación y estaremos promulgándola y poniéndola en funcionamiento, estimo la semana que viene, cuando se publique en el boletín oficial. ¿Está decidida la propuesta, motorizar la propuesta de los gobernadores de derogar PASO para este año que viene? Espera que le contesto una más acá. Perdón. Sí, disculpa. ¿Qué implica esto? Mayor, la góndola, la ley de góndola lo que implica es que haya mayor oferta en la misma góndola, digamos, ¿no? Que haya mayor oferta. Entonces, de alguna manera se pone proporcionalmente el uso de la góndola, y eso hace que a mayor oferta, exista la posibilidad entonces de que en ese juego de competencia los precios tiendan a mantenerse estable, o hasta incluso en la competencia y en las promociones a bajar un poco. Ese es un poco el desafío, eso es lo que persigue la ley de góndolas, básicamente. Te decía... La de que los productores puedan acceder y no tengan que estar llenando una góndola completa, sino una porción y una parte. Eso también ayuda mucho a los productores y va a ayudar mucho también al consumidor. Con respecto a las PASO, Luis, lo que sucedió es, a partir de la reunión de la semana pasada, los gobernadores y gobernadoras de distintos colores políticos le expresaron al presidente la necesidad de evaluar la suspensión por única vez de las PASO legislativas del año que viene, porque van a estar todo el proceso electoral, o sea, no es solamente la elección, que sería en agosto, digamos, ¿no? Pero siempre todos los pasos previos que eso insume, los cierres de lista, las pequeñas campañas que se van haciendo, o grandes campañas que se van haciendo. Eso naturalmente, que lo que los gobernadores de alguna manera manifestaron era que iba a ser muy contranatural estar haciendo la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, dedicándose a full a eso, y que también se esté desarrollando una primaria. Esto para nada es suspender las elecciones, ni mucho menos, pero sí ver si se puede suspender por única vez las PASO y que los partidos resuelvan las internas de modo que no sea obligatorio, básicamente. Interno. Para vos, concretamente, ¿hay que suspender las PASO por estos motivos? Mirá, yo creo que ese tipo de iniciativas, que es lo que también les manifestó el presidente, son iniciativas atendibles si generan un consenso político, si no son solamente de una fuerza, si generan un consenso político. Por eso la instrucción fue, si en la Cámara de Diputados se consigue ese consenso político con diferentes referentes de diferentes fuerzas políticas, y si avanza en ese consenso político, no te digo un consenso político unánime, porque tampoco soy ingenuo, pero sí por lo menos un consenso político también de fuerzas provinciales, etcétera. Ahí hay una posibilidad de avanzar, teniendo en cuenta que es cierto, vamos a estar vacunando a la gente durante todo el primer semestre, ¿no? Como jefe de gabinete, ¿sabés si está en la decisión del presidente hacer cambios en el elenco de ministros? No hay cambios. Última, volviendo al comienzo, ¿qué pasa cuando lees o escuchás en los editorialistas que dicen el presidente y la vicepresidente no se hablan? Me parece que se alarman de más. Ayer después todos se sorprendieron con la foto, y después entonces la foto, como claro, tienen que estar con distancia, la distancia adecuada, utilizan esa distancia para decir, se juntaron pero están distanciados. A ver, me parece que hay que dejar de
de exigirle a esa relación más de lo que la relación da, digamos, de alguna manera. Es una relación institucional, es una relación política, es una relación de afinidad personal, pero por sobre todo, y lo que nos tiene que interesar a los argentinos y argentinas, es que es una relación sólida desde el punto de vista de los objetivos políticos, que puede haber momentos en que el presidente y la vicepresidenta piensan distintos, sí, seguro, y los hay, y al frente de todos también se fundó diciendo que se iba a respetar esa diversidad, que íbamos a lograr la unidad en la diversidad, porque había que derrotar, no a Macri, había que derrotar a un modelo de país que era un modelo de país que excluía, era un modelo de país que endeudaba, era un modelo de país que generaba pobreza, desocupación, aumento de los precios. A ver, ahí me hacía la pregunta con respecto a la ley de bono, etcétera, todos los mecanismos que hemos desarrollado este año. Es cierto, vamos a tener una inflación que todavía no es la adecuada para nosotros. Ahora, también no es menos cierto que vamos a terminar bajando o desinflando los precios en un 20%, es decir, hemos logrado, vamos a lograr bajar de 53,4% la inflación, que fue la inflación de Macri del año pasado, y la vamos a estar llevando alrededor de 20 puntos menos. Entonces, la expectativa para el año que viene es del 50, ¿no? Pero de los mismos que se equivocaron todo este año, Luis. ¿Y vos crees que la inflación va a ser, la del año que viene, va a ser menor a la del 2020? Sí, es lo que pusimos en el presupuesto y nosotros queremos cumplirlo. A ver, son los mismos, cuidado con eso, son los mismos que dijeron que iba a haber una devaluación y que entonces con esa devaluación implícita los precios a fin de año íbamos a tener una devaluación de arriba de 45 puntos, íbamos a tener una inflación de arriba de 45 puntos. Son los mismos que ahora están diciendo que la inflación del año que viene va a ser de 50. Ojo con eso, porque se genera lo que se llama la profecía autocumplida a veces. Pensemos siempre en que tenemos un INDEC que funciona, un INDEC que tiene todos los elementos para ir midiendo todos los precios de la economía, independiente, y así que confiemos en esos números. Los números del INDEC no son esos, no son para nada esos. Llevamos de enero a octubre una inflación de 26 puntos, 26, 27 puntos, es decir, quedan 2 meses. Todavía, queda noviembre, que tendrá, los números se verán la semana que viene, y después queda diciembre, pero no van a ser esos números. Gracias por atendernos, Santiago.